Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el objetivo de este video es responder a las consultas que hicieron con respecto al texto de Berger y Luckmann. Como habrán visto, tienen disponible en la clase número 4 y también en la siguiente una serie de videos grabados por el profesor Ferraro para que aclaren y puedan hacer una lectura más orientada, porque bueno, el texto de Berger y Luckmann tiene sus dificultades. Pero bueno, habían aparecido algunas consultas durante la semana y bueno, el objetivo es contestarlas. Yo les había comentado que lo importante, al menos de esta clase número 4, después avanzando con las 5 y las 6 veremos cuáles son los conceptos importantes y las cosas que tienen que quedar bien claras. Los conceptos que aparecen allí centrales son los de habituación, institucionalización, dialéctica de la sociedad, y estos tres procesos de externalización, objetivación e internalización, reificación, legitimación y universo simbólico. Habían aparecido una consulta de una compañera sobre el proceso de reificación y sobre las realidades marginales. Bueno, antes de responder las consultas, quiero hacer una breve síntesis para que la respuesta tenga un contexto. La habituación es un proceso, dicen Berger y Luckmann, que antecede a los procesos de institucionalización. Y tienen que ver con ciertos procedimientos operativos que las personas realizamos en la vida cotidiana y de los que casi no tenemos conciencia. Habituamos, tenemos hábitos, rutinas cuasi automáticos. La palabra automáticos, pónganles muchas comillas, porque no hay automatismos, digamos, los seres humanos no nos movemos como los animales por instintos biológicamente determinados, sino que internalizamos formas y hábitos cotidianos que nos ayudan a movernos en la vida del mundo social. Procedimientos operativos hay de distintos tipos. Conducir un auto es un procedimiento operativo, ¿no? Es una serie de procedimientos de los que se va perdiendo conciencia cuando la persona maneja regularmente. Un saludo, por ejemplo, también como saludamos en las distintas sociedades, es un procedimiento operativo, es un hábito, una rutina en la que no reparamos. Bueno, ahora con el saludo, en la época de la pandemia y de la cuarentena, bueno, hay que reformularlo, pero si estuviésemos en la sociedad anterior, nadie se cuestionaba sobre cómo saludar a una persona, era un hábito, una rutina, o si uno se cruzaba a alguien por la calle simplemente levanta la mano o le puede dar un beso. En las distintas sociedades, esto da cuenta de que es cultural porque vemos en las distintas sociedades distintas formas de resolver esta cuestión y estos procedimientos. Pero básicamente se refiere a las rutinas, a los hábitos que desarrollamos en la vida cotidiana y que nos sirve para aliviar, dicen Berger y Luckmann, la tensión que implicaría estar todo el tiempo teniendo que definir las situaciones en las que estamos y cómo dar respuesta a esas situaciones. Yo ya sé que cuando me cruzo a un vecino o una vecina, levanto la mano y digo hola, y no, es un hábito, una rutina, y no tengo que redefinir otra vez esa situación. Son ejemplos muy sencillos, pero da cuenta de el carácter procedimental de la acción humana, ¿no? Esos procedimientos los hemos incorporado, nos los han enseñado y los hemos incorporado a nuestro acervo de conocimiento, a nuestro conocimiento de sentido común. Es decir, que nos han enseñado a saludar, nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a lavarnos los dientes, nos han enseñado a trasladarnos de un lugar a otro por transporte público y una serie de procedimientos que utilizamos en la vida cotidiana que forman parte de nuestro conocimiento del mundo social. El segundo concepto, y sobre el cual se basa
el cual es la base, la habituación, son los procesos de institucionalización. La institucionalización, ustedes habrán visto que se define por las tipificaciones recíprocas de acciones habitualizadas por tipos de autores. Esta es la definición, ¿no? Bueno, básicamente, los autores que reflexionan sobre el conocimiento de sentido común dicen que los seres humanos, los seres sociales, aprendemos y formamos nuestro conocimiento de sentido común a partir de tipos, de tipologías. ¿Qué es una tipología? Una etiqueta, ¿no? Yo voy por la calle y voy como etiquetando a las distintas personas con las que me cruzo para poder interactuar. ¿Por qué? Porque si yo tipifico, si yo etiqueto a una persona, defino las expectativas, mis expectativas respecto de la conducta de esa persona. Por ejemplo, no sé, voy a la ventanilla de la facultad a hacer un trámite, tipificaré a esa persona como empleada de atención a los estudiantes, a las estudiantes, y me dirigiré hacia esa persona de acuerdo a las convenciones sociales que existan respecto de cómo tengo que orientar mi conducta hacia ese tipo social. Un caso, un ejemplo muy fácil es el de estudiante y docente, ¿no? Cuando estamos en una clase presencial, yo tipifico a los y las estudiantes como estudiantes y espero ciertas conductas típicas, y los y las estudiantes me tipifican a mí como docente y esperan también ciertas conductas típicas. Esta idea de la tipificación recíproca es lo que da origen a las instituciones, a los procesos de institucionalización. Es interesante que Berger y Luhmann, vistos en contexto de la teoría social, se oponen a la visión de las instituciones como conjunto de normas y plantean que las instituciones en realidad son relaciones sociales, ¿no? Son relaciones y tipificaciones recíprocas entre actores sociales. Habrán visto, habrán leído en el texto el ejemplo de A y B en la isla desierta. A un día va a cazar y B se queda recolectando frutos y dedicándose a preparar la comida. Y así al otro día lo mismo, ¿no? Siempre pensemos que estos ejemplos de las islas desiertas son ejemplos que en la realidad nunca van a suceder. Berger y Luhmann proponen este ejemplo como si A y B son personas que nunca estuvieron en una sociedad y nunca aprendieron cómo vivir en sociedad y empiezan a interactuar desde cero, ¿no? Esto es un ejemplo que simplemente sirve para reflexionar, pero no lo podemos encontrar en la realidad. Entonces diría, bueno, A realiza tales acciones, B realiza tales otras acciones y al otro día arrancan la jornada realizando las mismas acciones. Las acciones se van habitualizando, se van tipificando, qué acciones hacemos cada uno, qué acciones hace cada persona, y esto es lo que en cierta forma da origen, para Berger y Luhmann, da origen a los procesos de institucionalización, cuando nos empezamos a tipificar recíprocamente. Eh, es interesante que A y B dice interactúan, bueno, la ficción esta de la isla desierta, pero A y B tienen un hijo, una hija, nace C, y tienen que empezar a enseñarle a C eh, cuáles son esas rutinas y cuáles son esas instituciones que ya fueron creadas, ¿no? Es lo que nos pasa a cada persona que llega a la sociedad, nos enseñan esas instituciones que existen previamente, esos procesos de institucionalización. Lo que dicen Berger y Luhmann es que estas instituciones adquieren historicidad y control, es decir, que, historicidad y objetividad, es decir, que se nos imponen. A ver si tengo aquí alguna cita. El mundo institucional se experimenta como realidad objetiva. Cuando A y B tienen que transmitir a su hijo, a su hija C, eh,
el mundo institucional, es decir, las tipificaciones que existen en el mundo social, las acciones típicas que se esperan de determinados actores sociales, las expectativas que hay respecto de las acciones de otras personas, esas instituciones se transmiten con cierto grado de dureza. Las cosas son así, ¿no? Y esas instituciones se empiezan como a cristalizar, por eso Berger y Luckmann dicen, adquieren objetividad, se nos imponen, ¿no? Uno podría encontrar en distintos procesos institucionales un carácter de objetividad. Fundamentalmente, las dos características de la objetivación, de la objetividad de las instituciones, es que son externas y coercitivas. Esto es muy importante, estas dos características. La primera, que es externa, que son externas, es que cuando llegamos al mundo social, los procesos de institucionalización ya han sido creados, ya están ahí, nacimos en una sociedad que ya existía antes de nuestra existencia, y en ese sentido esas instituciones son externas. No hemos participado con nuestra biografía en el proceso de formación de esas instituciones, de modo que las recibimos de fuera, ¿no? Y son coercitivas. Coercitiva refiere al hecho de que nos obligan a actuar de una determinada forma. Quien da varios ejemplos de este carácter externo y coercitivo de las instituciones o de los procesos de institucionalización, porque Berger y Luckmann no hablan de instituciones per se, sino de procesos. Durkheim es un autor que ha mencionado el carácter externo y coercitivo de las instituciones. Cuando yo llego a una sociedad, por ejemplo, el lenguaje, que es una forma de expresarse y una forma de interpretación del mundo social, el lenguaje lo encontramos dado, y como institución ese lenguaje es externo, no hemos participado en su formación y es coercitivo. Digamos, si estamos viviendo en una sociedad, no tenemos otra opción para poder interactuar con otras personas que aprender ese lenguaje, ¿no? Entonces es coercitivo, nos obliga a actuar de determinada manera. El dinero, la moneda, también es externo y coercitivo. Si quiero realizar transacciones comerciales o de cualquier tipo, ¿no? Ir al kiosco a comprarme un alfajor, necesito, dice Durkheim, Durkheim lo doy como ejemplo de este carácter externo y coercitivo de las instituciones, necesito aceptar de alguna forma la moneda de uso corriente de la sociedad en la que vivo, que es externa, que existía antes de que yo llegue a este mundo y es coercitivo. No puedo interactuar en términos de intercambio con otras personas si no utilizo esa moneda. Pero también hay coacciones sociales que son de algún modo más invisibles, ¿no? Hay tipificaciones y hay acciones que se esperan en cierto contexto que notamos la coacción, notamos la presión social cuando intentamos resistirnos y actuar de otra forma respecto a lo que se espera de nosotros, de nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre como situaciones muy disruptivas, ¿no? Si yo entro a una clase de sociología, a un salón, gritando, insultando al profesor o a la profesora, eh, como si nada, va a haber una especie de coacción social respecto de que esa acción no es la esperada por una persona que ingresa a un aula en la universidad, ¿no? Es decir, y ahí, en esa sanción social, está la coacción y la coerción que ejercen las instituciones respecto de las acciones de las personas. Esta objetivación de las instituciones sociales, es decir, por un lado, las instituciones sociales son producto humano, ¿no? Ahí ven la isla desierta, crean las instituciones.
y crean los procesos de institucionalización. Pero también esas instituciones adquieren dureza, ¿no? Y se solidifican y se convierten en un producto histórico que en cierta forma gobierna o impone una forma de actuar en sociedad. Un proceso externo de este proceso de objetivación es el de reificación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentir la presión social respecto de una determinada institución social que nos obliga a actuar de determinada manera. Por ejemplo, se espera que una persona contraiga matrimonio y tenga hijos, ¿no? A veces esas presiones que vienen del ámbito familiar y son coacciones sociales, mediadas por la familia, pero son coacciones sociales. Muchas veces esa dureza, ¿no? Y lo importante es que con los procesos de objetivación, si bien las instituciones se nos imponen, las personas todavía tienen conciencia de que esas realidades se pueden cambiar. Pienso, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, ¿no? Y todos los debates que hubo en torno al matrimonio igualitario. Uno podría decir, bueno, la sociedad coacciona hacia, ¿no? Nos obliga a que las uniones sean entre varón-mujer, pero las luchas políticas, que siempre son luchas colectivas, ¿no? Es decir, las instituciones sociales obviamente no las puede cambiar una sola persona, sino que se transforman a partir de movimientos o de luchas colectivas. Eh, la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, pone en evidencia que hay otras formas de vivir una institución como el matrimonio, que no es la tipificación hombre-mujer, sino también puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, ¿no? Ahora, de hecho, se habla de femineidades y masculinidades, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en cuestiones, en debates de género en este momento. Lo que me gustaría que quede claro, porque por allí iba la pregunta de la compañera respecto de la reificación, es que en las sociedades hay instituciones o institucionalizaciones que se nos imponen. Supongamos que estamos hablando del matrimonio y se nos impone como dominante la tipificación hombre-mujer. En el caso del matrimonio, la objetividad la objetivación, perdón, tiene que ver con que las personas, si bien se les impone ese proceso institucional, tienen la capacidad de transformar. Son conscientes de que esa institución es un producto humano y la pueden transformar. Ley de matrimonio igualitario es un caso palpable de cómo hay una conciencia de que si bien las instituciones se nos imponen y tienen un carácter de objetivación, eh, la realidad se puede transformar. Las instituciones se pueden cambiar. ¿Qué pasa con la reificación? Que Berger y Luckmann dicen como que es un punto extremo del proceso de objetivación. No solo que se vive en las instituciones como externas y coercitivas, ¿sí? Y en ese sentido que se nos imponen en la vida cotidiana, sino que se pierde la conciencia respecto de que esas instituciones se pueden cambiar y que son producto humano. Y uno podría aquí, respecto del matrimonio, y en el mismo debate, traer, por ejemplo, cuando fue el tema del matrimonio igualitario, las posturas de ciertos sectores religiosos que decían, por ejemplo, que el matrimonio natural es entre hombre y mujer porque eso es voluntad de Dios. Aquí lo que cambia justamente es, y aquí les voy a leer la definición de reificación para quienes consultaron, dice, es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas, vale decir, en términos no humanos o posiblemente suprahumanos. Eh,
se puede expresar de otra manera diciendo que la reificación es la aprehensión de los fenómenos, de los productos de la actividad humana como si fueran algo distinto de los productos humanos, como hechos de la naturaleza, como resultado de leyes cósmicas o manifestaciones de la voluntad divina. La reificación implica que las personas son capaces de olvidar que ellas mismas han creado el mundo humano. Esto es un punto importantísimo porque me preguntaban, bueno, pero la persona no puede pararse, detenerse a pensar que en realidad esas instituciones son un producto humano. Bueno, para estas tradiciones, no, en ese punto no, quizás a futuro, si hace un cambio respecto de su forma de ver el mundo. El caso más palpable, y quizás este ejemplo ayude a entenderlo, es el de las religiones, ¿no? Y si uno recupera, quizás después les comparto un texto donde se ven muy bien estas posturas, ¿no? Aquellos grupos que lo que querían era que salga la ley del matrimonio igualitario, y la discusión con algunos sectores de la iglesia, por ejemplo, sin ánimo obviamente de ofender a nadie, que decían que el vínculo natural entre los seres humanos es de hombre y mujer. Entonces allí hay una discusión muy profunda que por supuesto tiene que ver con posturas religiosas, posturas políticas, pero sí que en el proceso de reificación no existe la conciencia de que el mundo social es producto humano. Hay una especie de naturalización, y aquí viene otra vez Marqués, del mundo social. Em, Espero que este punto haya quedado claro. Quizás la persona a futuro rompe con su espacio de socialización primario, que es el ámbito religioso, y hace un quiebre y puede darse cuenta, no es que es algo imposible, pero quien reifica en ese momento no tiene conciencia de que la sociedad es un producto humano. Entonces tenemos dos momentos: externalización, cuando A y B construyen las sociedades; objetivación, cuando las sociedades se nos imponen. Estos, para aclararlo, son momentos dialécticos que constituyen la sociedad, pero que Berger y Luhmann los dividen simplemente para analizarlos, porque en la práctica, en la vida cotidiana, uno no puede decir, aquí hay externalización, aquí hay objetivación. En la práctica cotidiana se dan interrelacionados. Berger y Luhmann los dividen en términos con objetivos analíticos, para que podamos entender, pero es simplemente una distinción analítica para reflexionar teóricamente sobre el tema. En la práctica aparecen mezclados, por decirlo de algún modo. Entonces el tercer momento es el momento en el que nos muestran Berger y Luhmann que no solo, y aquí está bueno plantear esta dialéctica de la sociedad. En el primer momento, la sociedad es un producto humano. Aquí, cuando vean esta frase, recuerden A y B en la isla desierta, construyendo instituciones. Ese es el proceso de externalización, ¿no? Externalizar implica sacar del interior al exterior, ¿no? Es decir, yo pongo en juego mi conocimiento del mundo social y construyo con otros, con otras instituciones. En el segundo momento, la realidad es objetiva, se me impone, y ahí se da el proceso de objetivación, que es el que les comentaba. De allí uno podría derivar el concepto de reificación como un proceso extremo respecto de los procesos de objetivación, tal como lo expliqué hace un rato. Y por último, las personas, el hombre, dicen Berger y Luhmann, son un producto social. Y aquí ellos referencian a la internalización de la sociedad, que es el proceso que en el ejemplo se ve con el nacimiento de C, que es un niño o una niña que tiene que aprender, internalizar, es decir, le son dadas
las instituciones y el conocimiento acerca del mundo social. Ese proceso de internalización se da a través de la socialización y la legitimación. Socialización lo vamos a dejar para más adelante, y vamos a ver la legitimación, que es otra de las consultas que hizo otra compañera. Fundamentalmente consultó sobre las realidades marginales. La legitimación es, ustedes van a ver, dice, es una objetivación de segundo orden, se monta sobre los procesos de institucionalización y refiere a las explicaciones y justificaciones acerca del mundo social. No solo nos legitiman instituciones en términos de conocimiento respecto del qué, sino de valores respecto del cómo. Es muy fácil identificar este proceso de legitimación, el ejemplo más sencillo, en la etapa de los por qué de los niños, ¿no? Cuando los niños, las niñas todo el tiempo preguntan por qué, ¿no? Y la mamá y el papá le tienen que explicar, bueno, por qué, ¿no? Y las instituciones son así. Obviamente, los y las adultas, cuando socializamos a alguien, no le hablamos en términos de instituciones, pero la edad de los por qué es una buena vía de entrada para visualizar este momento en el que quienes ya viven en sociedad explican y justifican por qué la sociedad es así. Hay distintos niveles de legitimación, ustedes van a ver ahí. La legitimación incipiente es la que Berger y Luckmann definen como la transmisión de un sistema de objetivaciones lingüísticas. Es interesante la vuelta que le dan Berger y Luckmann para decir algo tan sencillo como el lenguaje, ¿no? Las objetivaciones lingüísticas refieren al lenguaje. Entonces, en la misma transmisión del vocabulario, las palabras que utilizamos y que nos enseñan cuando somos niños o niñas, ya refieren a una explicación de lo que es el mundo social. Esto se ve muy bien cuando uno va a aprender un idioma, inglés, alemán, chino, italiano. Cuando uno aprende palabras de otro idioma, está aprendiendo también otra cultura, está aprendiendo también otra forma de ver el mundo, ¿no? Y empieza a comparar significados, cómo se dice en español, cómo se dice en inglés, cómo se dice en italiano, ¿no? El lenguaje, las palabras, ya cargan en sí mismas explicaciones del mundo social. Y se ve muy bien en el texto del señor Timoneda, donde, recuerdan que decían, se llama José, porque refiere a una simbología religiosa, ¿no? Entonces ya con la carga que tiene ese nombre de una cosmovisión religiosa, es simplemente una palabra, pero está cargada de explicaciones del mundo social. El segundo nivel de legitimación es el de las proposiciones teóricas rudimentarias, los dichos, los cuentos, las leyendas, las historias que nos explican qué es el mundo social cuando somos niños, niñas, y cómo se manejan. Se aprenden mucho también en la socialización primaria, en el jardín de infantes o en la escuela primaria, ¿no? Son todos los dichos y las canciones y los cuentos que en cierta forma explican y justifican una forma de vida en sociedad. Y luego tenemos las teorías explícitas, que refiere específicamente a cuerpos conceptuales más consolidados, por ejemplo, las teorías del mercado, ¿no? En economía. Las teorías del mercado explican qué es el mercado, qué es la institución del mercado y qué intercambios se tienen que dar entre los actores y las actoras típicas de esa institución, ¿no? Esto ya está más consolidado y más sistematizado, por supuesto. Y luego tenemos los universos simbólicos, que en realidad es el cuarto nivel de legitimación, pero estaría abarcando el resto de los otros niveles de legitimación, que se concibe como la matriz de todos los significados culturales socialmente objetivados.
Básicamente yo refiero al universo simbólico como la cultura de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde están todos los símbolos y los significados, y es una gran matriz que incluye a todos esos distintos aspectos del orden institucional. Aquí viene un poco lo que consultaban respecto de las realidades marginales. ¿Por qué? Porque el universo simbólico tiene un carácter, dicen Berger y Luckmann, nómico u ordenador, que es lo mismo. Nómico y ordenador es lo mismo. Ordena la cultura de la sociedad en la que vivimos, ordena nuestra experiencia en el mundo social. Y ordena nuestra experiencia en dos niveles. Por un lado, Berger y Luckmann dicen que los universos simbólicos tienen significado para mí como individuo solitario, aislado, como un ser biográfico, único. Recuerdan que habíamos hablado de estos dos niveles posibles, ¿no? Y la primera función, por ponerle alguna palabra, que cumplen estos universos simbólicos, es integrar las realidades marginales. Aquí es interesante tener en cuenta algo que esta tradición menciona, pero que no está suficientemente desarrollado, que es el de las realidades múltiples. Hay un texto de William James que se llama Sobre las realidades múltiples y dice que como seres humanos vivimos en múltiples realidades. Ejemplos de estas múltiples realidades, el mundo de la vida cotidiana es uno, que es el mundo rígido del actuar, que me presenta resistencia, pero también ese es el mundo predominante en las sociedades en las que vivimos, pero también hay otras realidades que vivimos, por ejemplo, la realidad de la fantasía, ¿no? El mundo de la fantasía. Esto lo habrán experimentado cuando van al cine, por ejemplo, ¿no? Entran en esa oscuridad de la sala de cine, ven la película, ¿no? Y se meten en ese mundo de la fantasía, y la transición y la ruptura de un mundo respecto a otro se ve muy bien cuando uno sale, ¿no? De la sala de cine, en esa transición de la oscuridad a la luz, ¿no? Que a veces cuesta esos minutos acomodarse otra vez, bueno, ahora estamos en la vida cotidiana otra vez, ¿no? O en teatro, o algún concierto, ¿no? En los conciertos también, en los espectáculos masivos también, hay otro tipo de experiencia que tiene que ver con el mundo de la fantasía, de la experiencia lúdica. Los sueños son otras realidades en las que vivimos, dice William James. Se nota muy bien cuando uno tiene una pesadilla y cree que es real, ¿no? Y es un momento de mucha tensión, y cuando despierta dice, bueno, esta es la realidad cotidiana. También para muchas culturas, también el mundo de la experiencia con las drogas, por ejemplo, el chamanismo, se me ocurre, también es otra realidad posible que mencionan los y las autoras que hablan acerca de las realidades múltiples en las que viven y vivimos los seres humanos. Respecto de estas realidades múltiples, existen realidades marginales, que son las realidades que nos pueden desestabilizar como individuos, aquí específicamente, ¿no? Como seres únicos e irrepetibles. Allí habla de las experiencias solitarias. Es decir, yo estoy en una pesadilla y lo vivo intensamente, y es realmente una realidad marginal que la estoy experimentando porque es otra realidad y es otra experiencia posible dentro de del amplio abanico de experiencias sociales posibles, pero es totalmente desestabilizadora de la certeza y del orden de la experiencia cotidiana. Entonces, eso es lo que denominan Berger y Luckmann una experiencia marginal. ¿Qué es lo que hace el universo simbólico? ¿Qué es lo que hace la cultura de la sociedad en la que vivo? Ordena las experiencias y las jerarquiza, ¿no? Y por ejemplo, las sociedades occidentales nos van a decir que el acento de realidad, lo real, la realidad eminente, le dicen estas tradiciones, es el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando me despierto de la pesadilla, digo, no,
esto es lo real, lo otro no era lo real, ¿no? Luego, bueno, estará también en psicoanálisis para intentar retraducir lo que pasó en esa otra realidad, que es la realidad del sueño, a el lenguaje de la vida cotidiana, al lenguaje de la vida cotidiana, ¿no? Porque allí también, si la realidad eminente, la preponderante, es la de la vida cotidiana, todas las demás realidades tienen que traducirse al lenguaje de la primera. Pero, por ejemplo, si tomásemos el caso del chamanismo, como les mencioné recién, uno podría decir que la jerarquización es otra y la verdad está en las experiencias con ciertas drogas donde una persona puede realmente entrar en contacto con su esencia, con la verdad de su existencia, etc. En ese tipo de culturas hay otro tipo de jerarquización, es decir, que el universo simbólico, y esto es para grabárselo, jerarquiza esas distintas realidades en las que vivimos. ¿Sí? Los sueños, específicamente, que son realidades marginales, no así, por ejemplo, ir al cine, ¿no? No es una realidad que nos pueda desestabilizar. El universo simbólico jerarquiza esas realidades y les otorga un lugar para ordenar la existencia. Hay otra experiencia marginal que se menciona en el texto, que es la de la muerte, ¿no? Berger y Luckmann van a decir que la muerte es una experiencia marginal por excelencia y que las distintas culturas tienen y explican la muerte de distintas maneras para darle un sentido, ¿no? Por ejemplo, si uno lee textos sobre cómo los egipcios le daban significado a la muerte, ¿no? Y todo el camino que significaba emprender el tránsito hacia la muerte, ¿no? Es decir, que cada cultura le asigna un lugar a esa experiencia que es tan marginal, porque, bueno, nosotras ahora estamos en sociología, pero la filosofía ha reflexionado mucho sobre este fenómeno de inestabilidad extrema de la existencia humana, que es sabernos que somos seres finitos, que nos vamos a morir en algún momento. Si bien no estamos todo el tiempo reflexionando sobre eso, somos seres finitos y eso representa, dirán algunas tradiciones, una ansiedad fundamental. Entonces, todo lo que sea el contacto con esa realidad tan marginal como es la muerte, no solo que suceda, sino la posibilidad de pensarlo, en cada sociedad y cada cultura, cada universo simbólico le va a dar sentido a eso para que las personas no entren como en la inestabilidad y en la desesperación total, como mencionan Berger y Luckmann en algunos casos. Pero también quiero hacer la aclaración, los universos simbólicos no tienen solo un significado para el individuo, y en esto nos ordenan nuestra experiencia para no atravesar situaciones marginales, sino que también tiene un carácter ordenador para la sociedad. Y allí van a ver que en el texto se mencionan dos elementos, pero hay muchísimos más. El universo simbólico asigna, la cultura de la sociedad asigna qué es y qué no es social. Por ejemplo, el animismo, ¿no? Es una cultura que ha asignado vida social a las plantas, ¿no? Esa cultura asigna una definición acerca de qué es lo social. Y en ese contexto cultural, en ese universo simbólico, las plantas o incluso algunos animales eran considerados parte de la sociedad. Eh, Otro ejemplo, pero en el otro sentido, es el de la conquista española en Latinoamérica, ¿no? Donde los pueblos originarios eran considerados seres sin alma y no eran básicamente considerados como seres humanos. Es decir, allí también hay un universo simbólico que define y delimita qué es social, qué es humano y qué no lo es. Eh, También el universo simbólico, la cultura de una sociedad, ordena la biografía y la historia de esa sociedad. En términos más simples, organiza la memoria colectiva. ¿Qué recuerdan y qué no recuerdan las sociedades? Tiene que ver con esas culturas y con esos rasgos culturales propios, que por supuesto no están libres, no están despojados de relaciones de poder, obviamente, porque
como verán más adelante, y lo dejo brevemente mencionado, los universos simbólicos, la imposición del universo simbólico implica relaciones de poder, relaciones simbólicas, imposiciones simbólicas de violencia simbólica, pero también de violencia física, ¿no? En toda sociedad vamos a encontrar un universo simbólico dominante y universos simbólicos divergentes que son matrices de significado compartidas por grupos de personas que están al interior del universo simbólico oficial, pero que en cierta forma plantean definiciones diferentes respecto de las definiciones oficiales. Podríamos poner el mismo caso que pusimos antes, respecto de aquellas personas que consideran que el matrimonio igualitario es una forma de ver las relaciones humanas distintas de las formas en las que la ve la cultura dominante, ¿no? Y allí tendríamos un grupo divergente. Allí hay relaciones de fuerza, hay tensiones, hay luchas por el poder, que bueno, lo podrán ver ya al finalizar el texto de cuáles son los mecanismos que cada sociedad utiliza para imponer su forma de ver el mundo, sus instituciones, características y los significados legítimos, ¿sí? Bueno, espero haber aclarado estas dos consultas y bueno, seguimos en contacto para futuras preguntas o comentarios respecto de los textos. Bueno, les mando un saludo y espero que estén muy bien.